¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, ya estamos en Sala de Guerra y bueno, pues termina una semana más llena de polémicas, sobre todo en el Senado, donde iniciaron las mesas temáticas para discutir la reforma de telecomunicaciones y para continuar, pues el debate entre legisladores de nuevo. Me acompañarán esta noche Arturo Ávila de Morena, Federico Doring del PAN y Rubén Moreira del PRI para la segunda parte del acaloradísimo debate que comenzamos aquí la semana pasada. También me voy a enlazar con Monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, para hablar del camino que va a tomar la Iglesia Católica con el nuevo líder mundial, el Papa León XIV. En materia electoral, con Juan Pablo de Leo, vamos a revisar cómo van las encuestas del Poder Judicial y de las elecciones municipales de Durango y Veracruz, a menos ya de un mes de acudir a las urnas. Vamos a ver cómo van las preferencias, además de otras, muchas polémicas. Yo soy Mónica Garza, comenzamos. Adrián Rubalcaba toma la decisión de salirse del PRI, apoyar a nuestro movimiento y hay que darle la oportunidad. No meta la agenda política por la puerta trasera, la agenda política es el FOBAPROA. Si le retiramos el sonido, por favor, al diputado. Una crisis trágica provocada por la irresponsabilidad de su partido y de su gobierno. Usted que vota el presupuesto y la ley de ingresos, usted está a los niños porque no hay vacunas, porque usted no le pone presupuesto. Habemus papam. Eminentissimum. 1 de junio, la justicia nos llama, tú tienes que estar. Está buena, ¿no? Bueno, pues sin duda una de las noticias más relevantes y polémicas de esta semana fue el nombramiento de Adrián Rubalcaba como nuevo director del Metro de la Ciudad de México. Una, pues muy debatida designación debido no solo a su pasado en el PRI, sino a su estridente figura como un alcalde muy mediático durante su paso por la alcaldía Coajimalpa en 3 ocasiones. Pero en esta ocasión Rubalcaba cuenta con el respaldo principalmente de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que rápidamente salió a defenderlo. Adrián Rubalcaba, él toma la decisión de salirse del PRI, apoyar a nuestro movimiento y hay que darle la oportunidad de que desempeñe un buen papel al frente del metro, que yo creo que así va a ser. Ay, pues la verdad es que todos lo deseamos porque así sea, más allá de las grillas encima de su nombramiento, recibe pues un metro lleno de problemas, de inseguridad y sobre todo de deudas con la sociedad. Esperábamos tenerlo aquí esta noche, desafortunadamente pues no pudo llegar. Esperamos reagendar esa charla y que no nos vaya a salir como sus antecesores, que ni en los más obligados momentos asomaron ni la nariz con los medios. Acá esperamos tener muy pronto una charla con el nuevo director del metro más grande de América Latina. Pero continuando con la información, pasamos al Poder Legislativo. Aunque ya acabó el periodo ordinario de sesiones, la Comisión Permanente tuvo actividad y varios enfrentamientos. El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, le reclamó durísimo al presidente de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña, cuando este no le permitió terminar su intervención y hasta le cerró el micrófono. Así fue el momento. Será el sereno. Hablemos de la agresión que hace unos minutos se hizo. Esa no es una moción de orden, está haciendo una intervención metiendo la agenda política por la puerta trasera, lo cual no es correcto. El único reclamo que se está haciendo... Le estoy aclarando lo que pasó, señor presidente. No está aclarando, está metiendo la agenda política por la puerta trasera. Usted está mintiendo, presidente. No estoy mintiendo. A ver, termine su moción y ahorita aclaramos, pero no meta la agenda política por la puerta trasera. La agenda política es el FOBAPROA. Si le retiramos el sonido, por favor, al señor diputado. Será fascista, le dijo, pero ahí no terminó la cosa. El coordinador priista, Rubén Moreira, también se enfrentó con el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, por el tema de la deuda pública, Cedillo, el FOBAPROA, mire. Ese hecho tan vergonzoso para la historia de nuestro país fue una crisis trágica provocada por la irresponsabilidad de su partido y de su gobierno, de Salinas y también de Cedillo,
provocada por la forma como ustedes condujeron al país en ese momento, y hoy no venga a darnos ánimos de hacer algo que usted sabe perfectamente que es imposible, que sería demagógico y sería una gran irresponsabilidad al país. Peña Nieto dejó 10.5 billones de pesos de deuda. Andrés Manuel, 18 billones de pesos. Y cuando termine el año que entra, van a ser 20 billones de pesos. Eso es una tragedia. Y lo hizo usted. Usted que vota el presupuesto y la ley de ingresos. Usted, yo no voté ningún Fobaproa, pero usted sí votó esas deudas. Usted está a los niños porque no hay vacunas, porque usted no le pone presupuesto. Usted votó un tren que no circula, un aeropuerto que no tiene vuelos, una línea aérea que no tiene aviones. Usted votó una refinería que no ha refinado una tina. Usted, sí, usted, no en abstracto, usted con su nombre. Gracias, presidente. En un momentito más, en el debate aquí en Sala de Guerra, vamos a tener la presencia de Rubén Moreira. Vamos a platicar un poquito más con él al respecto. Pero además, no fue el único enfrentamiento de la Comisión Permanente. La senadora de Morena, Julieta Ramírez, y la diputada Margarita Zavala también se enfrentaron. Este fue el momento. La diputada Margarita Zavala viene a hablar aquí de soberanía. Ahora resulta que está muy preocupada por la soberanía nacional. Pero yo le pregunto, diputada, ¿por qué no habló de soberanía, por ejemplo, cuando Felipe Calderón intentó abrir Pemex a los privados? ¿O por qué no habló de soberanía cuando le entregaron CFE a Iberdrola? Tendrían que hablar no de Cedillo, no de lo que pasó hace 25 años, sino de lo que son ustedes responsables ahorita y en este presente. Ese narcohuachol que traen en Pemex, eso es quitarle la soberanía a nuestro país. Y eso sí, ahí sí hay una alerta del Departamento de Estados Unidos en donde dice claramente que lo que empezó con una cosa de evasión fiscal dejó de ser eso y pasó a ser una red transnacional. Lo saben muy bien, respondan sobre eso. Respondan por una elección en donde una y otra vez se demuestran que los candidatos no son los idóneos. Y siguiendo con el Poder Legislativo, pasemos al inicio de las mesas temáticas en el Senado para revisar la reforma de telecomunicaciones. En las primeras sesiones se escucharon a organismos empresariales y organizaciones de la sociedad civil. Ahí hubo un choque entre el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, y el senador Javier Corral, porque el último interrumpió lo que estaba diciendo el primero. Hoy se llama Pepe Merino, pero mañana se puede llamar Juan Pérez y puede ser de cualquier otro partido político, para que una sola persona otorgue, revoque concesiones, bloquee plataformas digitales, suspenda transmisiones, pueda entregar nuestra geolocalización, tenga nuestra identificación, lo cual implica acceso a nuestro email, que sabemos es la puerta de entrada para infecciones como Pegasus. Todo eso ¿formulará alguna representa, pregunta usted, senador? ¿No se acuerda que usted me dejó sí, que...? pero mire... Lo voy a concluir, mire, no voy a pasar del tiempo. No, perdón, senador, le voy a decir algo. Es que, mire... Aquí hemos respetado a todos los ponentes, independientemente de lo que digan. Y yo le quiero pedir que mantengamos la línea de respeto a los ponentes. Voy a concluir. Independientemente de lo que digan. Estoy siendo respetuoso. Yo creo que... Lo que yo no puedo dejar pasar es que se diga que ese modelo representa los mejores intereses del pueblo bueno. O sea, es un discurso digno de ser pronunciado por Kim Jong-un o por Díaz-Canel o por Luis Echeverría. Y en estas mismas mesas se escucharon voces como las de la organización Artículo 19, cuya representante en este caso, Priscila Ruiz, recordó la importancia de las autonomías en función de la libertad de expresión en cualquier país democrático. Queremos pensar que ahí también se incluye México. Considerando que de acuerdo con los estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyentes promovidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es necesario contar con un órgano independiente y autónomo y no dependiente, en este caso, por el Poder Ejecutivo.
Y ahí mismo, la senadora priista Carolina Villano exigió que el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones también acuda a explicar su proyecto, así lo dijo. Explicarnos por qué esta ley, cuáles son las motivaciones, cuál es el alcance. Así es que yo no voy a dejar de insistir en que debe presentarse a estos conversatorios, porque este es un conversatorio que debería ser con la otra parte. Esa es la primera cuestión que quiero dejar clara e insistir en ello. Y es que los ánimos están especialmente sensibles luego del escándalo que generó el domingo pasado durante el Consejo Nacional de Morena, pues esta propuesta del director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo, de nacionalizar Canal 13, dijo, un poco desfasado en la historia por considerar incómodas para su movimiento, pues alguna información u opiniones que aquí se puedan dar. Le dejo esta pieza de mi compañera Maxi Peláez. Luego de que el morenista Paco Ignacio Taibo II sacó al dictador que lleva dentro para controlar a los medios de comunicación que le incomodan al gobierno. ¿Por qué el partido no está discutiendo medidas como la nacionalización? Por razones de salud nacional del Canal 13 de televisión. De inmediato lo bautizaron como un tirano que quiere silenciar la información que no le favorece al régimen. Que lo que te refleja, Taibo, es que sí está en el cromosoma de Morena la censura y la tiranía y la represión. Si tú me criticas, te voy a nacionalizar y te voy a quitar la posibilidad de hacer trabajo periodístico que logre evidenciar las mentiras del gobierno y quitarnos el acceso a los mexicanos a esa información y amenazar a cualquier medio de comunicación con la nacionalización, es el mismo talante y tufillo autoritario. Para otros, lo dicho por el ideólogo del gobierno demuestra odio a la libertad de expresión, algo que solo imponen las dictaduras. Es inaceptable la afirmación de Paco Ignacio Taibo de retirar la concesión a Televisión Azteca porque no se ha plegado a los intereses del gobierno y porque es una voz independiente. Si nosotros juntamos estas palabras con la ley de censura que se quiere votar en diputados y senadores, se cierra la pinza. Estamos frente a la posibilidad de una dictadura. Pero hasta en Morena hay voces que alertan que silenciar a algún medio es atacar la libertad de expresión y una amenaza a la democracia. Yo no estoy de acuerdo con este tipo de medidas que lo único que hacen es enardecer más el ánimo social. No se pueden acudir a ese tipo de extremos. Yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de expropiación injustificada. Y al contrario, TV Azteca o MBS o Televisa o Radio Fórmula o Carmen Aristegui o cualquier medio debe de ser respetado. La democracia se fortalece con opiniones, aunque sean encontradas. En lo personal, si se planteara formalmente, la combatiría. Desde la oposición advierten que México no puede perder de un plumazo la libertad de expresión que tanto le costó ganar. Maxi Peláez, Fuerza Informativa Azteca. Pero por supuesto que en un acto de sensatez la presidenta Sheinbaum no dejó escalar semejante disparate que a todas luces violaría el derecho a la información en un país democrático como el nuestro. Y así reaccionó durante una mañanera esta semana. Nosotros no estamos pensando en eso, no estamos pensando en la nacionalización de ninguna televisora. Pero no se puede estar de acuerdo con que haya libre expresión para unos y para otros no. O hay libre expresión o no hay libre expresión. Y nosotros estamos a favor de que haya libre expresión. Y él puede decir sus opiniones, tiene derecho. Tiene toda la razón la presidenta de México. Todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones libremente, pero es como si al revés alguien propusiera mejor privatizar el Fondo de Cultura Económica para poner a un titular que sí se dedique a hacer un fomento responsable de la cultura, que es su verdadero encargo. Pues no, ¿verdad que no? Bueno, vamos a continuar con la información. Vámonos a temas electorales donde hay mucha información entre la elección judicial y las municipales de Durango y Veracruz que se van a llevar
llevar a cabo el mismo día, el 1 de junio. En los saldos rojos, esta semana, un joven campesino identificado como José Luis Chipagua falleció en la comunidad de Los Juanes, al sur de Veracruz, al ser atropellado por una camioneta suburban que integraba el convoy de la dirigencia de Morena, que se dirigía al arranque de campaña de Elsa María Moreno Cobos, candidata a la alcaldía de Uxpanapa. La muerte de este joven, por supuesto, llenó de indignación a la comunidad y levantó una nueva alerta en Veracruz, que es de por sí una entidad que suele ser violenta en procesos electorales. Mientras tanto, en Durango, donde el próximo 1 de junio se eligen 39 municipalías y en total 404 cargos de elección popular, además de la elección judicial, las cámaras empresariales esta semana se comprometieron a fomentar la participación ciudadana en la jornada electoral. Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, Canaco, Canacintra, Canirac, entre varios más, firmaron un convenio de colaboración y participación en la campaña Yo Sí Voto. Van a ofrecer descuentos, promociones especiales a todos aquellos que lleguen ese domingo a las tiendas con sus dedos marcados con la tinta indeleble. Bueno, a ver si así logran mejorar la muy pobre expectativa de participación que hasta hoy se tiene. Pero en general, la elección judicial tiene problemas con el presupuesto. Pero antes de entrar a las no tan buenas noticias, déjenme que le enseñe que la elección judicial ya tiene su canción. Escuchen. 1 de junio, 1 de junio, la justicia nos llama, tú tienes que estar. 1 de junio, 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Es una elección histórica. Pero bueno, lo malo es que ni cantando ni bailando vamos a arreglar el problemón de presupuesto que tiene esta elección, y le cuento, a menos de 20 días ya de la elección, el próximo 1 de junio, 4 organismos electorales pertenecientes a los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit y Veracruz mantienen en riesgo la calidad de la elección por falta de recursos para pagar sueldos, capacitación y papelería electoral. La Comisión de Vinculación del INE con los organismos locales esta semana informó que hay 10 entidades en semáforo rojo, 6 en amarillo, solo 9 no tienen problemas financieros. En riesgo medio están Aguascalientes, Baja California, Colima, Quintana Roo, Yucatán y la Ciudad de México. Al parecer, el caso más grave es el de Zacatecas, por falta radical de recursos, pero en general se ha informado que todas estas entidades que le menciono no tienen recursos suficientes para cubrir la totalidad de las actividades inherentes a la organización de esta jornada electoral, así que pues a ver cómo nos va. Por lo pronto, vámonos del otro lado del estudio con mi compañero Juan Pablo de Leo, quien trae las encuestas publicadas de la elección judicial, precisamente de Durango también, y Veracruz, es decir, las municipalías. Si usted vive en uno de estos dos estados, esto le interesa. Vámonos. Juanpa, muy buenas noches. Moni, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a revisar el día de hoy dos encuestas importantes. Por una parte, lo que está sucediendo con la elección al Poder Judicial y por otra, lo que está sucediendo con las elecciones, hay que recordarlo, municipales de Durango y también en Veracruz. Entonces, si te parece bien, vamos a revisar primero la parte de las mujeres con respecto al tema de la elección al Poder Judicial. Esta semana se han publicado 4 encuestas, 2 telefónicas, una por internet y una robótica, de estas casas encuestadoras, Alius, Gobernarte, Massive Caller y la encuesta.mx. Vemos una tendencia muy clara, 5 mujeres que se mantienen, digamos, en el top 5 de las encuestas. Yo estoy impresionada con esa lista, cómo se han movido los lugares. Es correcto, que aquí no tiene que ver específicamente con lugares, pero sí tiene que ver con top 5, que es Yasmín Esquivel, que es Marisela Morales, que es Paula García, que es Lenia Batres y Loreto Ortiz. Quienes también se mencionan de manera importante, María Estela Ríos, que también creo que es una de las personas que no hay que quitarle el ojo y mantenerla, Fabián Estrada, Rebeca Ladro, Doralicia Martínez y Darlene Rojas. Esa es la actualización que tenemos esta semana para el tema de las candidatas a ministra de la Suprema Corte. Vamos con la siguiente parte, que son los hombres. Hugo Aguilar, que es este candidato representante de los pueblos indígenas, que ha tomado mucho auge en las últimas semanas, a partir de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo: me gustaría tener a un representante de los pueblos indígenas en la Corte. Muy pronto lo vamos a tener aquí en Sala de Guerra. Es un personaje muy interesante. César Gutiérrez, que también ha tenido exposición mediática por estos escándalos y estos audios. Arístides Guerrero, que ha hecho una buena campaña digital. Y Eduardo Santillán, un hombre conocido
de la política y de toda la vida, sobre todo en la Ciudad de México. Candidatos en la conversación: Gabriel Regis, Ricardo Son, Federico Anaya y Sergio Molina, con 3 encuestas publicadas esta semana. Así está en estos momentos la medición de las candidaturas a el Poder Judicial, específicamente a la Suprema Corte de Justicia. A menos de 20 días ya. A menos de 20 días. Vamos a revisar ahora sí la parte electoral, que es lo que está sucediendo en Durango y en Veracruz. Municipios: municipio Durango, la capital, 47% para José Ramón Enríquez de la Alianza de Morena, 38% para Antonio Ochoa de la Alianza del PAN-PRI y para Francisco Franco del Movimiento Ciudadano, 7%. Es una carrera que se ha venido abriendo poco a poco, estaba cerrada hasta hace unos días y ahora ha tomado una ventaja de casi 10 puntos el candidato de Morena en la capital de Durango. Por otra parte, vamos a otro de los que está muy interesante en este estado, que es el municipio de Lerdo, en donde hay 2 puntos de diferencia únicamente para la candidata de Morena, Florisela Leal, que tiene 48% contra 46% de Susana Torrecillas. Peleadísimo. Y quiero recordar rápidamente, Moni, que esta no es una encuesta, es la encuesta de encuestas, es el compilado de todas las encuestadoras. Es una herramienta muy precisa y es una herramienta que ha sido muy exitosa en la parte, digamos, estadística, matemática de lo que ha sido el levantamiento de encuestas en nuestro país. Te diría que de los 3 municipios más importantes en Durango, 2 están para Morena y 1 está cerrado entre Morena y la alianza del PAN-PRI. Vámonos ahora a Veracruz rápidamente. Veracruz. Rosa María Hernández, 49% en la intención de voto, casi 20 puntos de diferencia con Indira Rosales del PAN, con Carolina Gudiño del PRI, que únicamente tiene 12% de la intención de voto, y Belén Palmeros con 8%. Y por último, también en Veracruz, vámonos a Jalapa rápidamente para ver qué es lo que está sucediendo. De igual manera, Morena tiene una ventaja amplísima de 20 puntos, con Daniel Griego en el primer lugar, 46%, Silvio Lagos del PRI, segundo lugar, 22%, 16 y 10 los otros candidatos. Que los partidos de oposición se deben de estar lamiendo las heridas por no haber ido en alianza, como lo dijeron ellos. Es correcto, y sobre todo en Veracruz, porque en Durango sí está sucediendo, pero en Veracruz vemos que sí se está dividiendo ahí el voto. Sin duda. Gracias, Juanpa. Nos vemos ahorita en el debate. Vámonos a un corte comercial. Al regresar voy a platicar con Monseñor Francisco Javier Acero sobre la reciente elección del Papa León XIV y el rumbo que va a tomar la Iglesia Católica. Volvemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Las marchas para soportar el apoyo de todos. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. En el gran estreno. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme. Con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde. Por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos 3 factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Para soportar el apoyo de todos. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, vaya revolución la que ha causado la designación el jueves pasado del Colegio Cardenalicio, que eligió a Robert Francis Provost como nuevo líder de la Iglesia Católica. Es el Papa León XIV a partir de ese día. Y bueno, él tiene doble nacionalidad, lo sabemos, es estadounidense, es peruano. Su actividad religiosa se caracteriza por estar cerca de las comunidades, especialmente
especialmente de los migrantes, y para entender un poco mejor el perfil de León XIV y sobre todo el rumbo que va a tomar ahora la Iglesia Católica, nuevamente me enlazo con Monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México. Monseñor, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, con todo gusto, cómo no, estar aquí contigo y compartir esta gran noticia para toda la Iglesia y creo que también para el mundo. Pues le atinó, Monseñor, en la ocasión anterior que platicábamos sobre cuál tenía que ser el perfil, porque dijo misionero y efectivamente será un misionero. Más progresista o al menos continuador de la línea del Papa Francisco, y todo parece indicar que así será. Cercano a las comunidades vulnerables. En este caso, él particularmente, pues estuvo no sé cuántos años, 20 años en una comunidad muy pequeñita allá en el Perú, que sabemos que tiene grandes problemas de todo tipo. Entonces, será un continuador, falta ver sus primeros discursos, ¿no? Así es. Además es un papa, León XIV, preocupado por los migrantes porque él es hijo de migrantes. Su padre pues es ítalo-francés y su madre de ascendencia española. Entonces tenemos un papa en donde también la sensibilidad de los migrantes está a flor de piel. Además de que pues es un papa que él lo que va a crear es comunidad y él está acostumbrado a resolver la resolución de conflictos y a renovar. Él pues empezó todo el tema de la reestructuración dentro de la Orden de los Agustinos y curiosamente pues está dentro de un proceso en donde se está renovando también la curia romana. Es un hombre de que tiene experiencia de gobierno, pero sobre todo lo más bonito y creo importante es un hombre de misión. Él viene de una diócesis que la recordó en sus primeras palabras en el balcón, pues antes de la viene de una diócesis de Chiclayo en Perú. Y de una diócesis pues en donde, bueno, pues dicen, ¿no? La Chiclayo es la ciudad de la amistad, por el ceviche, el amor y ahora no me acuerdo. Sí, claro. ¿Qué diferencias, Monseñor, podemos decir que se encontraron entre este cónclave y los anteriores? Además de que la elección fue bastante rápida en comparación con anteriores ocasiones. Exactamente, mira, y qué bueno que lo tocas este tema. Muchos de compañeros tuyos, periodistas, comunicadores, incluso expertos en el Vaticano, decían que podía ser un cónclave muy largo y muy dividido, y para nada. Desde el principio estuvo unido y se clarificaron las votaciones naturales, que suele ser 2, 3. Sí, la primera salen muchos nombres, luego en la segunda se va reduciendo y ya en la tercera ya está más o menos el punteo muy claro. Entonces, este cónclave es diferente porque en los 9 días han hablado de temas concretos. Antes igual se hablaba del Dios de la Trinidad, de María. Ahora se ha hablado del tema de la transparencia y la rendición de cuentas, la accountability dentro de la Iglesia. Se ha hablado también del tema de los abusos, de la evangelización, de la atención que tenemos que tener prioritaria a las situaciones de pobreza y vulnerabilidad. Se ha hablado de la economía, incluso el Vaticano. O sea, se han tratado temas en donde ahí, bueno, pues estaban todos y cada quien podía participar los minutos que le correspondía. Claro, el nuevo Papa, León XIV, pues es el que nombra a los obispos. Entonces conoce muy bien también los episcopados y conoce los episcopados latinoamericanos. Claro, se habrá hablado también de política. Habíamos comentado aquí la vez anterior que estuvo acerca de las necesidades políticas en la Iglesia Católica en el mundo. Claro, por supuesto, y fíjate que las primeras palabras que dice el Papa León XIV es: la paz, son las siguientes: la paz esté con ustedes. Es decir, necesitamos un Papa que ponga paz frente a estos tiempos de guerra y frente a esta polarización que existe en todos los niveles. Y es un hombre de paz, es un hombre sencillo, un hombre con mucha calma, que escucha. Y es un hombre cercano. Sí es tímido, hay que reconocer, no tiene por ese empuje argentino que tenía el Papa Francisco, pero
es un nombre que armoniza, que da paz. ¿Qué importancia crees? Ahora sí que, como bien dice una frase tan mexicana en el mundo católico, México siempre fiel. México siempre ha sido, al menos para los últimos papas que han visitado nuestro país, un centro de credo católico importantísimo. Para este nuevo papa y su siguiente gestión, ¿qué tan importante será nuestro país en ese sentido? Bueno, pues es un país que él conoce porque él ha visitado las comunidades agustinas. No olvidemos que él fue prior general de la Orden de los Agustinos Recoletos, de los agustinos, y él, pues como buen agustino, conoce las comunidades de Chalma, de Malinalco, las comunidades de Ciudad de México, las comunidades de Yuriria, de la zona de Michoacán. Entonces él conoce una buena realidad que se vive no en los niveles altos de la iglesia, sino que se vive en las parroquias. Y a él le llegaban todo lo que pues estaba pasando en las parroquias, ¿no? Cuando uno tiene estas responsabilidades en una orden religiosa como son los agustinos, pues ahí es realmente donde pues percibes cómo está la iglesia y la realidad del país, en la base. Entonces este es un hombre que conoce México, es un hombre relacionado con la Virgen de Guadalupe, porque el día de la ordenación, su día de ordenación episcopal fue un 12 de diciembre. Y bueno, pues una de las primeras entrevistas que tuvo, uno de los primeros encuentros, el día de ayer, estaba la Virgen de Guadalupe de fondo. Entonces sí tiene una fe, una devoción a la Virgen de Guadalupe y un conocimiento de lo que pasa en México y en Latinoamérica. Claro, fue muy conmovedor verlo salir frente a todos los fieles allá en San Pedro. Fue muy, muy conmovedor verlo conmoverse. Esto habla de una persona en ese sentido, usted lo decía, tímida, pero yo digo también mucho más cercana, ¿no? Muy sensible y bueno, como un agustino sensible ante pues el corazón, la emoción y con cabeza, ¿no? Una sensibilidad muy fina y sobre todo ante las personas con necesidades, en situación de pobreza y vulnerabilidad, muy sensible a estas realidades. Pues ahí está, Monseñor, como siempre, muchísimas gracias por tomar comunicación con nosotros. Espero que la próxima vez ya nos pueda acompañar aquí en vivo en la mesa de Sala de Guerra. Con todo gusto, un abrazo y bendiciones para los que creen, buena vibra para los alejados. Gracias, muchas gracias, Monseñor Francisco Javier Acero. Nos vamos a un corte comercial, pero antes los voy a dejar con el cartón de Trizas Caricaturista. Ponga atención a este dibujo. Volvemos. De guerra. Para soportar el apoyo de todos. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Ábrele la puerta al CAE. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme. Con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde, por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas.
Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos 3 factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La información. Para soportar el apoyo del todos. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ya les decía yo, los protagonistas de las polémicas de esta semana están sentados aquí en Sala de Guerra. Como bien sabemos, se perfila que para junio próximo se realice un periodo extraordinario de sesiones, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para continuar el acaloradísimo debate sobre la reforma de seguridad y de telecomunicaciones, que ya vimos que durante la semana generó grandes polémicas. Dejamos un debate pendiente al respecto con Arturo Ávila, vocero de los diputados de Morena, que está esta noche con nosotros. Te doy la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas Arturo, noches. gracias, muy buenas noches. Rubén Moreira, que vaya, que hizo corajones, coordinador de los diputados del PRI esta semana en el Legislativo. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, muchas gracias. Y Federico Doring, del Partido Acción Nacional, quien se enlaza con nosotros desde Washington, donde se encuentra. Muy buenas noches, Federico. Hola, buenas noches a todos. Un saludo a toda la mesa. Gracias, Juanpa. Pues ya estamos aquí. Seguimos, listísimos. Yo creo que voy a arrancar con Federico esta noche porque se encuentra allá. ¿Qué estás haciendo en Washington, Federico Doring? Vine a un encuentro parlamentario sobre transición digital y cómo se modernizan los congresos para acercarse a los ciudadanos. Ah, pues ahí está. Vamos a comenzar contigo, si te parece, porque entonces no sé a partir de dónde sea tu opinión de, por ejemplo, los conversatorios que comenzaron esta semana allá en el Senado. No estuviste presente. A ver, no estuve presente, pero os he seguido con mucha atención y solo confirman 2 cosas. Una, que la sociedad civil que participó toda es crítica al unísono de esta concentración excesiva de poder, de hacer de Pepe Merino el zar de las telecomunicaciones. Hay críticas de que son una pésima pieza legislativa, pero confirman el contexto en el que se da. Mónica, a ver, Corral queriendo asumirse el dueño de la verdad, el monopolio de la sabiduría legislativa, callando a Ricardo Anaya, senador de mi partido. Es la misma actitud intolerante de la ley de censura, porque la ley de censura no es un hecho aislado, es la ley con el 109. Explicaba yo la vez pasada que quieren atropellar los derechos que nos reconoce la Constitución en el artículo 16 para que sea un juez de control el que decida si pueden o no intervenir en nuestras comunicaciones. Y tiene el contexto del abuso que sufrió Rubén Moreira por parte de Fernández Noroña, esta misma actitud de Morena de te quito el micrófono y solo puedes hablar de lo que yo decido y en los términos que yo decido, y ya ni siquiera hay libertad de expresión en el Congreso de la Unión. Lo mismo que pasó con Paco Ignacio Taibó, que plantea nacionalizar medios de comunicación en una profunda incongruencia y mezquindad, porque fue Ricardo Salinas Pliego el que le abrió un espacio en televisión a López Obrador en 2006 y 2007, aún después de su derrota. Tuvo un espacio que se llamaba La Otra Versión, con 115 programas en los que López Obrador podía criticar al gobierno que ni siquiera reconocía, y tuvo la libertad de prensa, y dijo que fue Ricardo Salinas y Canal 13 los primeros que le dieron un espacio a él para hablar sin censura y con libertad de prensa. Y ahora nos quieren quitar todo eso, más redes sociales y las plataformas digitales. Estamos reivindicando nuestros derechos, y yo soy, como lo dije anteriormente, opositor férreo, no solo al 109 de las plataformas digitales, el 159 y 160 que comenté, donde nos puede cancelar el telefonía celular Pepe Merino a petición de cualquier policía o de cualquier
fiscalía, sin que pase por un juez de control. Todo eso no está resuelto y vamos a seguir dando la batalla. Rubén Moreira. Bueno, estamos en medio de este debate que a mí me parece importante, pero me parece peligroso lo que está proponiendo el régimen, que es apropiarse de los medios de comunicación, tener elementos para censurar, dispositivos incluso para bajar las señales. No es el artículo 109, que es el más famoso en este momento. No es el único que preocupa. No, y es toda una construcción. Empieza por la ley orgánica de la administración pública, donde a una agencia digital se le da rango de secretaría, es decir, depende directamente de la presidenta, es una dependencia unipersonal, no es un consejo, no es un instituto, es una sola persona la que va a resolver. Luego nos pasamos a la ley esta que era de mejora regulatoria, que le pusieron un nombre ahí raro. Esta agencia también tiene facultades para cambiar normas oficiales, para cambiar reglamentos. Luego aparecen dos iniciativas en materia de seguridad y esta agencia digital también es protagonista, y ahí en el artículo 8 de la ley de inteligencia le permite acaparar todo tipo de datos, desde los biométricos hasta los datos y los registros telefónicos, que eso es muy peligroso. Pero luego también vemos esta ley de telecomunicaciones que hoy se está discutiendo. Por lo tanto, cuando se nos dice, hombre, igual quitamos el 109, eso de nada sirve, porque es ya todo un entramado que se está construyendo. La agencia digital controlaría desde datos biométricos hasta telégrafos, correos, pasando por internet, pasando por plataformas, por todo ello. Ahora, no seamos cándidos, veamos lo que está haciendo el régimen. ¿Cómo pasamos de órganos colegiados a un órgano unipersonal? Luego, pon sobre la mesa lo que dijo el gobernador Armenta relacionado con las expropiaciones. Luego pon sobre la mesa lo que dijo Paco Ignacio Taibo. Mucha gente descalifica lo que dijo diciendo, bueno, mírenlo cómo es, hombre, es jocoso, no, jocoso no. No, a muchos no nos resultó jocoso lo que dijo. Pero así lo tratan de minimizar. Sí. Es jocoso, es una ocurrencia, ya lo conocen. No, él es el director del Fondo de Cultura Económica. La mayor editorial en América tiene sucursales, por decir, librerías en mucha parte del mundo. Va ahora a regalar a 2.500.000 libros a otros países. Ha cambiado totalmente la línea editorial del Fondo de Cultura Económica. O sea, no es cualquier persona. Y lo dijo en el Consejo. Claro. Te pondría sobre la mesa particularmente lo que dijo artículo 19, o la representante de artículo 19 en el conversatorio esta semana sobre la importancia de las autonomías, Arturo. ¿Qué dices tú al respecto? Yo primero saludo a la distancia a Federico Doring, que si le aplicaran los lineamientos éticos de Morena, pues ya estaría expulsado por estar haciendo turismo legislativo, ¿no? Pero bueno, cada quien toma sus decisiones y eso es muy normal en Acción Nacional. El segundo punto que me parece muy importante decir es que no, la reforma constitucional que llevamos a cabo queda muy claro cuáles son las facultades de la Comisión Antimonopolio, que ahora forman parte ya del gobierno, y estas facultades tienen que ver con evitar prácticas monopólicas, y por supuesto cuáles son también las facultades de la Agencia de Transformación Digital, que tiene que ver con la regulación. No hay violación del Tratado de Libre Comercio. Yo iría a qué es lo importante y lo relevante de esta reforma, que poco dicen ellos. Poco dicen porque no les conviene, porque les conviene construir como siempre una agenda política, ¿no?, para sacarle raja política a los temas que son verdaderamente importantes. Primero, ¿quién podría estar en desacuerdo con que la ley contemple la universalidad del Internet? Que todas y todos tengan acceso al Internet. Ya es constitucional, pero no estaba en la ley secundaria. Hoy va a estar. Segundo, ¿quién podría estar en desacuerdo que en aquellas zonas rurales, Federico Doring allá en Washington, donde está el turismo parlamentario, ¿quién podría estar en desacuerdo con que las personas en las zonas en donde no es un negocio para un concesionario, para un privado, intervenga el Estado y genere, por supuesto, una cobertura mucho más importante? Siempre y cuando esté en acuerdo con todos los demás proveedores. Para que todas y para que todos tengan acceso al Internet.
¿Quién podría estar en desacuerdo con hacer mucho más pequeña la brecha digital? A ver, estamos en una etapa en donde las tecnologías son parte fundamental de la vida cotidiana de todos los seres humanos. La inteligencia artificial, la tecnología de alta velocidad, las redes digitales, por supuesto, la comunicación a través de plataformas digitales se vuelven fundamentales. Herramientas de política pública, herramientas de educación, herramientas de cultura. Y en esa lógica, nosotros lo que estamos haciendo es haciendo mucho más eficiente la política pública a través de estas medidas que hemos llevado a cabo. ¿Quién podría estar en desacuerdo con que universidades, centros de investigación y desarrollo, pymes, organizaciones sociales puedan tener acceso a este tipo de espectro y infraestructura? Siempre y cuando no se descontrolen los controles que se tienen como el día de hoy. A partir del tema de órganos colegiados a una sola persona. ¿Quién podría estar en desacuerdo? Que tome ese tipo de decisiones, sobre todo si hablas de competencias, si hablas de monopolios, si hablas de ese tipo de cuestiones. Es que no es una sola persona, la ley es muy clara. Por ejemplo, aquí se dijo una mentira, digo, nada más para que lo sepan, ¿no? Él habla, por ejemplo, de datos biométricos. Yo les voy a decir a la letra lo que dice la ley, a la letra. El artículo 8 dice, solo se establece el registro de usuarios del servicio móvil que estará a cargo de los concesionarios, ni siquiera del gobierno, va a estar a cargo de los concesionarios y en su caso autorizados de dicho servicio será la Agencia de Transformación Digital la que va a expedir los lineamientos para este efecto en concordancia con la reforma de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se encuentra hoy en el Congreso de la Unión. No estamos pidiendo, no estamos diciendo que vamos a tener datos biométricos y además si los tuviéramos, ya el 50% de los países de la OCDE tienen ya en sus plataformas para evitar riesgos de seguridad datos biométricos. Pero con organismos también de transparencia y de protección de datos, ya tampoco. Ahí están los organismos. Rubén está pidiendo la palabra. Federico, ahorita vamos contigo. Yo quiero ser muy claro. Todo esto que se dice de expandir la cobertura, pues nadie está en desacuerdo. Pero te voy a poner un dato de lo que pasa en Michoacán. Hace unos meses hubo una licitación que sacó el IFETEL y puso como subasta de salida en una población que se llama Aguililla, una estación de radio con 7,000 pesos de salida. O sea, lo puede adquirir muchas personas. Nadie lo compró. ¿Por qué nadie lo compró? Pues porque Michoacán es un narcoestado. Claro. Entonces nadie va a ir ahí a invertir en eso. Ahora, volvamos a lo otro. El problema no es que se expanda la red, el problema es quién controla la red y qué información se filtra, se quita o se deja pasar. Vuelvo a lo de Paco Ignacio Taibo. ¿Por qué el problema con Canal 13, como él dijo? Bueno, pues porque no le gusta lo que ahí se dice, que en esencia es lo mismo que hace el señor Noroña cuando te apaga el micrófono, que en esencia es lo mismo que hace el señor Corral, que hoy es otro señor Corral, cuando le baja el micrófono a Ricardo Anaya. Ahora, yo te quiero decir lo que dice el artículo 8 de la Ley de Seguridad. 8. Corresponde a la persona titular de la Secretaría, se refiere a la de Seguridad, el ejercicio de las siguientes atribuciones. Y se auxilia de esta agencia demoníaca que es la de transformación digital. Requerir a las instituciones de seguridad pública y solicitar a todas las instituciones y dependencias del Estado, así como en su caso a entes privados, la interconexión o el envío de información en materia de seguridad pública contenida en registros vehiculares, datos biométricos, datos telefónicos, registros telefónicos y, en fin, una serie grande de cosas sin que intervenga un juez. Esto es un paso a la dictadura, hombre. No, por favor. Federico, adelante. Sí, primero comentar que la calumnia se toma como viene y de quien viene. Aprovecho para aclarar que este viaje es una invitación que se me hizo a mí a título personal por mi trayectoria parlamentaria. Yo he pagado todos mis gastos de avión y de hospedaje. Puede checarse, la Cámara de Diputados no me ha dado un centavo. Y eso nada más lo digo por la mezquindad de quien su vileza no le permite reconocer trayectorias ajenas. Segundo, quien hizo el primer esfuerzo por llevar Internet a las comunidades en este país fue Vicente Fox con los centros comunitarios digitales. No existían con Jorge Álvarez Cotti y Pedro Cerizola. Después, quien tuvo la visión de Estado para con la banda ancha a través de la red de CFE aproximar un mayor alcance fue el gobierno de Peña Nieto. Nosotros no tenemos nada en contra de que se le da a los mexicanos el Internet como una herramienta que potencie su acceso al conocimiento. No podemos no apoyar cosas que hicimos como gobiernos anteriores. Pero bien lo ha señalado Rubén, todos los dientes de la censura están en esta ley, y lo decía yo en el programa anterior, cuando salió primero lo de los biométricos, que ya había declarado inconstitucional la Corte,
en el registro de telefonía anterior de López Obrador, cuando tuvo la arrogancia de sentirse libre, incluso fue una decisión unánime de 11 votos, con Loreta, con Saldívar y con Yasmín Esquivel votando a favor. ¿Por qué? Porque el artículo 16, que algunos en su propedéutico de diputados todavía no quieren aprender a leer o no alcanzan a entender, dice que toda esa información, en otros países podrá ser distinto el derecho, pero en México solo se le puede requerir esa información a Federico Doring si se le pide autorización a un juez. Eso dice el artículo 16. Por eso leía yo la vez pasada que para acceder a mis telecomunicaciones, pues tienen que pasar por el 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el Estado ya tiene un trato especial de solo 6 horas para determinar si hay indicios o no para investigar mi teléfono. Entonces nosotros sí queremos darle herramientas a Harfuch, pero con controles. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo se ha manejado la inteligencia por parte de Morena? Black Wall Street Capital. Utilizaron la inteligencia para monitorear quiénes movían altas cifras de efectivo en la Ciudad de México y se metieron en un cateo que no fue cateo a robarle 72 millones de pesos en efectivo a esa empresa. Nunca volvió a aparecer el dinero y le tuvieron que regresar los bienes incautados, en donde no procedió la extinción de dominio ni ninguna averiguación previa, porque es una operadora financiera. Si van a usar la inteligencia sin controles como el de Ernesto López Portillo, y Ernesto López Portillo dice una cosa que es fundamental: solo las policías que están fiscalizadas por consejos ciudadanos son eficaces y confiables en las cifras. Lo decía Rubén el otro día. Si aquí no vamos a ver las 3 leyes como parte, la de seguridad nacional, la de inteligencia y la de telecomunicaciones, como parte del entramado, donde con el plurito de seguridad, porque el plurito del 159 y 160, para cortarnos el celular, ya ni siquiera las plataformas digitales, es que lo determina si es una policía o una fiscalía. ¿Por qué? Pues porque ellos estimen que estamos con una conducta contraria a los valores democráticos de Morena. Esto no debe de ser tolerado, y en una sociedad democrática lo que tendría que hacer la presidenta es retirar la iniciativa y convocar a un parlamento abierto para hacerle la prioridad y darle a ella las herramientas que necesite, pero no a partir de la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, porque no estamos avanzando si lo único que estamos haciendo es preservar lo que ya tenemos. No es un avance conservar los derechos que ya no reconoce la Constitución, y en esa tragedia vivimos hoy día en México. Federico, nos quedan 3 minutos. Y a ver, yo quiero preguntar con respecto a estos foros y con respecto a estas discusiones y con respecto a los planteamientos que también están haciendo la oposición y los especialistas, en donde hay temas que preocupan en realidad. ¿Qué tanto va a ser una simulación o no lo que estamos escuchando, y este talante democrático que pueden ustedes tener como Morena para escuchar lo que está diciendo, atender las preocupaciones, y que no sea solamente una simulación lo que va a ocurrir en estos paneles y en estos foros? A ver, a mí lo que me preocupa mucho es escuchar al PRIAN, a los 2 representantes del PRIAN, hablando de autoritarismo, cuando ellos representaron justamente el autoritarismo. Pero estamos hablando hoy. Y segundo tema, hablando de censura o hablando de utilizar inteligencia en contra de la gente. Bueno, pregúntenle a Felipe Calderón y a su secretario de Seguridad Pública, que era socio del Chapo Guzmán, cómo utilizaban la inteligencia en ese momento. De acuerdo, de ahí brinco al otro tema. Me parece que la presidenta ha sido muy clara. La escuchamos el pasado viernes en la mañanera, ¿no? En donde dijo, si hay que quitar el artículo, si genera algún problema, lo quitamos. O sea, la esencia de esta ley... ¿O se echaría para atrás la ley? No, el artículo. A ver, no, pero ¿y la ley? Porque la ley, ¿por qué va a echar para atrás una ley que beneficia a las mexicanas y a los mexicanos? Arturo. Ah, no, discúlpenme, esta ley tiene sin duda un enorme beneficio para el pueblo de México. ¿Por qué les molesta tanto? ¿Por qué les duele tanto? ¿Por qué ampliar el espectro? ¿Por qué hacer universal el Internet? ¿Por qué permitirle a las radiodifusoras locales cobrar publicidad local? ¿Por qué molesta tanto democratizar el espectro? Esa es mi pregunta, ¿no? Yo creo que no la molestia no está ahí, sino la falta de autonomía de los órganos eso no es cierto. Mira, voy a hacer dos comentarios muy rápidos. Mentira y verdad. Ricardo Anaya decía, cuestiona la transición a una agencia unipersonal, o sea, la agencia de transformación, sin argumentos objetivos. Dejarlo muy claro. Se busca reducir el 50% de los costos de la burocracia, y la ley divide funciones. La Comisión Antimonopolio evalúa la competencia económica, mientras que la Agencia de Transformación Digital sin duda se enfoca en una regulación técnica. No hay captura del poder. Y la última, Denise Dresser decía, es una ley de censura y de control con discrecionalidad alarmante para el Ejecutivo y la Agencia de Transformación Digital. Dejarlo muy claro. La Agencia de Transformación Digital no tiene poder de geolocalización ni de correos electrónicos. Sus funciones son técnicas, espectro e infraestructura, y están acotadas por la ley. A ver, mucho se dice acá, pero cuando se debatió
sin leer la ley. Yo te voy a decir lo que dijeron los senadores. Juan Carlos Loera elogió que con la reforma cerremos la puerta al uso tendencioso de los medios de comunicación. ¿Qué dijo Manuel Huerta? Que México no podría seguir siendo rehén de los chantajes mediáticos. ¿Qué dijo Lisette Sánchez? Defendió que el gobierno está obligado a intervenir cuando los medios se utilizan para sembrar odio o dividir a nuestro pueblo. Aníbal Ostoa repitió, México se niega a ser rehén del chantaje mediático. Esa es la verdad. No es un artículo, es varias leyes destinadas a apropiarse de la vida pública y de la vida personal de todos. Es lo que estamos viendo. Eso es lo que ¿Me escuchaste decir algo así aquí, Rubén? Yo lo escuché a los senadores, que son los que votaron. Yo soy el vocero del grupo parlamentario. No, pero ellos votaron. Tú no votaste. Lo votaron sin leerlo. Pero me escuchaste. No, pues sí, tú puedes decir lo que ya sea. Ya está no, tú puedes decir lo que sea. Ya está retirado. No está retirado. Sí, ya no está retirado. El reglamento ya eso prevé es que se dicte. Eso es falso, totalmente falso. Eso es lo que dijeron. Esto es lo que dijeron estos señores. Ese es el problema que tenemos en este país. Nos queda un minuto para cerrar contigo, Federico, desde allá. Muy brevemente, por supuesto que es una simulación, es una puesta en escena como las que encarna Arturo Ávila en tu programa aquí todas las veces que compartimos con él la mesa. Cuando tiene que atajar las críticas sobre censura, sobre tiranía, sobre eso, se sale a discutir la banda ancha, sale a discutir lo que le dejamos los gobiernos del PRI y del PAN de avance en teledensidad en las comunidades rurales. La presidenta lo dijo, que no, cuando quería renegar del 109, dijo, pero el resto de la ley no se discute. Esas fueron las palabras de la presidenta. Entonces, la presidenta nos quiere engañar con la pantomima de eliminar el 109 y dejar viva la tiranía y la censura. Según ella, nos va a respetar nuestras redes sociales y las plataformas digitales, pero va a acabar con la libertad de expresión y el derecho a la información. Van a ponerle la bota en el cuello a todos los medios de comunicación y a todo el periodismo y a bajarle el switch a cualquiera que diga algo distinto, como se lo hicieron a Rubén Moreira esta semana, y con la misma actitud intolerante con la que Arturo, en vez de venir a construir acuerdos, solo viene a descalificar a los compañeros de la mesa. Bueno, pues yo quisiera continuar aquí con el debate, pero ya nos comió el tiempo. Les agradezco muchísimo a los tres por haber estado con nosotros esta noche. Gracias, Juanpa. Mientras haya libertad de expresión, te doy las gracias, porque hay que aprovechar estos espacios. Ya por lo menos diviértete, Federico. Lo que nos hace falta es tiempo. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Yo soy Mónica Garza. Nos vemos la próxima semana aquí en Sala de Guerra. Tengan un gran inicio de semana. Muy buenas noches.